Hola, muy buenas Buenas noches, noches. doctor. Bienvenido. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, te escucho. Muy bien. Bueno, para la Asociación Colombiana de Medicina Interna es un gusto dar inicio nuevamente a una nueva conferencia. Esta noche hablaremos de aspectos bioéticos y cuidado paliativo en la atención de pacientes con COVID-19. Nuestro invitado especial es el doctor Cristian Giraldo. Él es especialista en medicina interna y cuidado paliativo. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Giovanna. Por acá empiezo a compartir la pantalla. ¿La pueden ver? ¿La están viendo? Sí, ya la vemos perfectamente. Bueno, perfecto, muy bien. Hace más o menos un mes larguito, la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la Junta Directiva quiso tomar el liderazgo a nivel nacional en la educación continuada virtual a través de esta plataforma para ilustrar a todo el personal de salud todo lo concerniente a esta enfermedad, el COVID-19. Empezamos desde la parte epidemiológica, desde diagnóstico, tratamiento, y ya estamos hablando de algunos aspectos de grupos especiales, y en este caso me voy a referir pues, a los aspectos bioéticos y de cuidado paliativo. Todos los días estamos haciendo este tipo de webinars, aspectos de COVID-19 o no de COVID-19, así que primero la invitación a todos a que nos sigan en los webinares todos los días a las 7 de la noche en diferentes temas relativos pues, al área de medicina interna. No hay ningún conflicto de intereses para hacer esta charla. Todos vimos esta noticia que escandalizó nos escandalizó a muchas personas en el mundo cuando se intentó definir que mayores de 80 años no tenían acceso a una unidad de cuidado intensivo, y llevó pues hasta que el New England Journal of Medicine empezaran pues a manifestarse sobre la importancia del cuidado paliativo, de no dejar que los pacientes muriesen solos. Esto también lo manifestó Lancet de forma reciente, el valor fundamental y clave del cuidado paliativo en este tipo de emergencia, y no solo en este tipo de emergencia, porque yo creo que esto que ustedes ven en la pantalla, este control de sufrimiento, que es la garantía de la medicina y la prueba de su suficiencia, aplica a COVID-19 y no a COVID-19. Entonces, valga la pena que esta charla, que la vamos a aplicar a COVID-19, pero se aplique también a todo contexto, a todo paciente que recibamos, tengamos en la cabeza que ese paciente podría requerir de ese modelo de atención paliativo. Finalmente, lo que buscan los pacientes es evitar el sufrimiento y el control de los síntomas. Nosotros los médicos o el personal de salud pensamos en la enfermedad, pero el paciente piensa es en el control de los síntomas, en paliar los síntomas. ¿Por qué es importante el cuidado paliativo en COVID-19 y en general? Este es un estudio viejito en Estados Unidos que todo lo cuantifican en dinero. Hicieron la cuenta o el estudio mirando en el último año de la vida de los pacientes cuántos recursos se gastaban en salud, y encontraron que el 25% de todos los recursos de salud de Estados Unidos se gastan en el último año de vida de los pacientes. El otro 75% en los otros 80 años, según la expectativa de vida de Estados Unidos. Pues vean que ustedes que en el último año de vida se gasta una gran cantidad de recursos que idealmente fueran pues para una muerte digna, una muerte sin sufrimiento. Este otro estudio también de Annals of Internal Medicine nos menciona cuáles fueron los síntomas en el último año de vida, y así están muriendo los pacientes en Estados Unidos. 54% con dolor, 52% con disnea y 43% con delirium. Es decir, que esos pacientes que están consumiendo una gran cantidad de recursos están falleciendo, sufriendo. Y New England menciona otro aspecto importante sobre este último año de vida, es que tan funcionales están siendo estos pacientes en el último año de vida. Esta gráfica no se ve bien, pero a grandes rasgos les resumo con este cuadro. Solamente el 17% de los pacientes están falleciendo sin discapacidad. El otro 80% de los pacientes están falleciendo con una discapacidad bien importante, severa, acelerada o una discapacidad catastrófica, como en el caso de un evento cerebrovascular. Entonces, estos pacientes están muriendo discapacitados, sufriendo, gastando una cantidad importante de recursos, y es ahí pues donde entra esta otra como alternativa que poco nos hemos formado en ella, pero que está más vigente ahora que
que nunca, y es que logremos aliviar el sufrimiento de los pacientes y las familias con la finalidad de mejorar casi que el objetivo, el desenlace más duro en todos los estudios en salud, y es mejorar la calidad de vida. Pocos estudios han encontrado mejoría de tratamientos en cuanto a calidad de vida, porque es un desenlace bien duro, y lo que busca el cuidado paliativo es impactar en ese desenlace duro en salud, que es la mejoría de calidad de vida. Y el cuidado paliativo se enfoca en esos problemas amenazantes para la vida. Vean ustedes la palabra de problemas amenazantes para la vida. No necesariamente son enfermedades terminales, sino en pacientes que puedan tener enfermedades muy avanzadas con potencial de generar el fallecimiento, y donde se controla no solamente el dolor, sino cualquier síntoma que tenga el paciente, tanto físico como psicológico como espiritual, y donde se incluye a la familia, no solamente al paciente. Los pacientes que necesitan cuidado paliativo no son pocos. Vea usted, el 1.5% de las personas en el mundo requieren cuidado paliativo, pero solamente el 14% de todas estas personas que requieren cuidado paliativo tienen acceso a ellos. ¿Por qué? Por múltiples factores. Vean ustedes ahí que el 42% de los pacientes apenas de los países, tienen acceso a cuidado paliativo, y el 80% de los países tienen opioides insuficientes, no tienen este armamento de nosotros que es tan importante, que son los opioides, para poder paliar los síntomas de los pacientes. ¿Y qué impacto ha tenido este cuidado paliativo? Nos dirán, no, pues esto sirve para que los pacientes se mueran, pero este metaanálisis ve y demuestra estos desenlaces duros tan importantes. Esto es en mejoría de los puntajes de calidad de vida. Hay una mejoría en el 54% de los puntajes de calidad de vida con el cuidado paliativo. Este mismo metaanálisis nos dice que hay un 88% de mejoría de los síntomas, es decir, mejora la calidad de vida, mejora los síntomas de los pacientes. Y vean ustedes la supervivencia. Generalmente pasa en toda la raya, es decir, hay un efecto neutro en la supervivencia. Entonces nos tenemos que sacar de la cabeza que el cuidado paliativo aumenta la mortalidad. No, al contrario, no aumenta ni disminuye la mortalidad. Y ahí resalto en el cuadro, porque hay algunos estudios que han demostrado que incluso el cuidado paliativo mejora la mortalidad, porque a veces hacer menos es hacer más. Si un paciente frágil, discapacitado, lo paso a una unidad de cuidado intensivo, le hago una cirugía muy grande, probablemente le estoy adelantando el fallecimiento. Mientras si ese paciente prefiero manejarlo en salud general, evito que le den la neumonía asociada al ventilador, evito esa cirugía grande que le puede generar muchas complicaciones, probablemente me vaya a vivir más tiempo. Y con un impacto en los costos. Este estudio también es un estudio de Bélgica, donde nos demuestra que el paciente, cuando entra en un modelo de atención paliativo, pues hay un ahorro de 1.600 euros, casi $3.000, con respecto a los pacientes que no tienen un modelo de atención paliativo. Este estudio fue hecho en 18.000 pacientes. Entonces multipliquen ustedes $3.000 por 18.000, ¿cuánto dinero es que puede generarse para promoción y prevención o para otros aspectos pues relacionados con el sistema de salud? Ahora entremos en materia. ¿Por qué cuidado paliativo y COVID? Y me di a la tarea de buscar en estos poquitos meses la poquita información que hay de evidencia en COVID-19, pero hay estudios en cuidado paliativo. Este es un estudio de Londres de 101 pacientes, donde nos caracterizan esos pacientes que entran a cuidado paliativo. Este otro estudio también fue hecho en Londres, realizado con 36 pacientes, donde nos encuentra varias cosas, muy similar al estudio anterior de 101 pacientes, donde evalúa la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad es esa disminución de la reserva funcional que tienen los pacientes. Cuando los pacientes son frágiles, principalmente los ancianos, cualquier fenómeno estresante les genera una descompensación importante. Una hospitalización, una cirugía, un traslado a cuidado intensivo, una operación. Entonces, estos pacientes que tienen esa reserva funcional o fisiológica tan baja tienen mayor riesgo de mortalidad. ¿Qué encontró estos estudios? Que esos pacientes que están con COVID-19 y cuidado paliativo son muy frágiles en esta escala de fragilidad, que le dio de 5, el máximo puntaje es de 7, son añosos, mayores de 80 años generalmente. Vean ustedes el impacto de la comorbilidad. Los pacientes de cuidado paliativo y COVID tienen 4 enfermedades adicionales, y en esos pacientes en el 70% de los casos se manejaron con bombas de infusión y se utilizaron en el 88% en las últimas horas de vida opioides. Este es otro artículo donde algunos expertos en cuidado paliativo en el mundo también demuestran
la experiencia en 30 pacientes, estos en Estados Unidos, en Nueva York, 30 pacientes donde el 70% tenían más de una enfermedad, es decir, 2 o más enfermedades, y la edad promedio era 84 años. ¿Cuáles eran los síntomas de estos pacientes con COVID-19 y cuidado paliativo? El 100% con disnea, el 73% con delirium. De estos pacientes, el 76% se manejaron con morfina, 70% con lorazepam, digamos que son 2 de los principales medicamentos que vamos a utilizar en pacientes con COVID-19 con modelo de atención paliativo, y tuvieron acompañamiento el 80% de los pacientes. Vamos a hablar de un aspecto importante que es el acompañamiento al final de la vida en esta época de pandemia, y desde que ingresaron al programa de cuidado paliativo hasta el fallecimiento pasó aproximadamente 36 horas, es decir, un día y medio. Este estudio, que fue el primero que me referí de 101 pacientes en Londres, nos demostró también la alta tasa de comorbilidad, este índice de comorbilidad y un puntaje de 6 para un máximo de 10, es decir, pacientes muy enfermos con muchas enfermedades, y nos valoró la funcionalidad. Esta es una escala de Karnofsky ajustada por Australia, donde nos decía que un puntaje de 20 quiere decir que estos pacientes tenían una dependencia funcional importante. Otro factor a tomar en cuenta en el cuidado paliativo, no solamente la enfermedad terminal, sino también qué tan dependiente o tan funcional es el paciente, aparte de las otras enfermedades. Y en este estudio el 65% de los pacientes tenían disnea, el 43% de los pacientes tenían delirium, y el 26% de los pacientes sobrevivieron a pesar de estar en una unidad de cuidado paliativo. Entonces, no todos los pacientes que entran a cuidado paliativo fallecen. Vean ustedes que el 26% de COVID-19 que entraron a una unidad de cuidado paliativo pudieron sobrevivir. Estos son estudios chiquitos de cuidado paliativo, pero miremos los grandes estudios y el análisis que han hecho de los grandes estudios de Lancet o de JAMA en la caracterización epidemiológica de COVID-19. El 28% de los pacientes hospitalizados en sala general en China, en el estudio inicial epidemiológico que se encontró en China de los 9.000 pacientes, murieron. Los pacientes que estuvieron en cuidado intensivo en China con COVID-19, 67% murieron. Este porcentaje es similar en Italia, donde el porcentaje fue el 58%. Y vean ustedes la tasa de supervivencia a los 30 días después de una reanimación en paciente con COVID-19. Los pacientes reanimados con COVID-19, solamente el 3% estaban vivos a los 30 días. Entonces, casi que esos pacientes que tienen reanimación cardiopulmonar, pues la probabilidad de supervivencia es bien baja, y uno debería mirar después de la reanimación cuál sería el modelo a aplicar para estos pacientes. Esta tablita la conocemos todos, el impacto que tiene la edad en cuanto a mortalidad, y también el impacto que tiene la comorbilidad o las enfermedades preexistentes también en cuanto a la mortalidad. Por eso son los grupos de principal alto riesgo, los ancianos y los pacientes con enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas, y que esto va en consonancia a lo que han encontrado los pacientes que les acabo de mostrar que están en cuidado paliativo. La mayoría de los pacientes son viejos y tienen también alta carga de comorbilidad, además de dependencia funcional. Este es el estudio de Nueva York, publicado en JAMA, de 5.700 personas, donde encontró que el índice de Charlson, que es un índice también de comorbilidad, era alto, es decir, pacientes con altas otras enfermedades. Y vean ustedes, el 88% de los pacientes en unidad de cuidado intensivo ventilados fallecieron. Esto es un número escandaloso, probablemente secundario a que escogían mal los pacientes para cuidado intensivo. Y es lo que nosotros tenemos que pensar. El paciente que va a cuidado intensivo es el paciente que tiene chance de recuperarse, de mejorar, o por lo menos estar igual antes de tener un COVID-19. Estos pacientes que nosotros creemos que van a terminar peor o que van a morir no deberían ir a cuidado intensivo, y probablemente eso fue lo que generó este resultado tan escandaloso en Nueva York. Y ustedes vean que aún no estando en cuidado intensivo, el 55% de los mayores de 80 años fallecieron. En Italia, los resultados, también el estudio grande que se publicó en Italia, tampoco fue muy alentador. Diferente a Japón, la tasa de mortalidad en Italia fue mucho mayor, y fue por esto, porque en Italia los pacientes eran más viejos. El 37% de los pacientes con COVID-19 en Italia eran mayores de 70 años, por eso la mortalidad ya fue mayor. Y vean ustedes, en Italia incluyeron pacientes mayores de 90 años en el análisis, en China no incluyeron mayores de 90 años, y vean ustedes, en China la mortalidad en mayores de 80 años era el 14.8%, los mayores de 90 años que sí se caracterizaron en Italia era de 22.7%, y este era el promedio de comorbilidades en Italia, 2.7 enfermedades,
y solamente el 0.8% de los pacientes hospitalizados en Italia con COVID-19 no tenían comorbilidades. Entonces ahí vean ustedes el impacto que hay de la comorbilidad. Y por eso esta relación es muy importante a tenerla en cuenta en los pacientes que nos consultan con COVID-19. La edad, la multimorbilidad que tienen los pacientes, el número de enfermedades que tiene. ¿Por qué? Porque estas dos están muy relacionadas con esos otros aspectos desde el punto de vista geriátrico. Pacientes con más años y muy enfermos tienen más probabilidad de tener una discapacidad, es decir, de no poder movilizarse, de no poder bañar, de no poder vestirse, de no poder comer. Tienen también más riesgo de deterioro cognitivo, de demencia, y son pacientes efectivamente más frágiles. Las enfermedades generan esa disminución de la reserva fisiológica y hace que ante cualquier estrés, en este caso COVID-19, pues el desenlace sea peor que los pacientes que no son frágiles. ¿Y esto qué quiere decir? Ahí vea que no hemos hablado casi de cáncer, son enfermedades cardiovasculares, respiratorias, y en el contexto de cuidado paliativo hay que sacarnos de la cabeza y sacar de la cabeza también a nuestros pacientes que el cuidado paliativo solo aplica a cáncer. La mayoría de pacientes que requieren cuidado paliativo en este momento son pacientes no oncológicos, es decir, que no requieren cáncer, y COVID-19 es una enfermedad que lo demuestra. ¿Qué impacto tiene la multimorbilidad en mortalidad independientemente de COVID-19? Este metaanálisis nos habla de 32 estudios donde demuestra que los pacientes que tienen dos enfermedades tienen 44% más riesgo de fallecer, y cuando aumenta una enfermedad más, el 70% de fallecer es el 70% tiene mayor riesgo de fallecer que los pacientes que no tienen enfermedades. Entonces, hay una relación directa entre multimorbilidad y mortalidad. Lo mismo la fragilidad. Este metaanálisis también nos valora 10 estudios donde mencionan unos parámetros de fragilidad. ¿Qué es la persona frágil? Digamos, la persona que camina muy lento, la persona que no tiene fuerza, la persona que ha estado disminuyendo de peso. Esas personas que caminan lentico, que son flaquitas porque bajan de peso, que no tienen casi fuerza, son las personas que, digamos, a grandes rasgos tienen ese fenotipo de fragilidad. Y esos pacientes frágiles, independientemente de que tengan enfermedades o no, si van a una unidad de cuidado intensivo, tienen un 1.7 más probabilidades de morirse que el paciente no frágil. Y la mortalidad a los 6 meses también, un 50% más de mortalidad en el paciente frágil que el paciente no frágil. Y hay una disminución de los egresos hospitalarios, 41% menos de egresos hospitalarios en paciente frágil hospitalizado que el paciente no frágil. Se demora más tiempo el paciente frágil en salir de una hospitalización. Este otro metaanálisis también nos menciona lo mismo, ¿cierto? El riesgo de mortalidad, miren, entre 1.2 a 1.8 veces más riesgo de morir el paciente frágil, y la discapacidad también, 2.5 veces más riesgo de discapacidad el paciente que cumple criterios de fragilidad sobre pacientes que no cumplen criterios de fragilidad. Probablemente estos son los pacientes que nos están muriendo también con COVID-19, no solamente los multimórbidos, sino también los que son frágiles. En cirugía también hay estudios donde esos 370% pacientes analizados, 88 eran frágiles, y la mortalidad 30 días del paciente frágil después de una cirugía era 4 veces más, y la mortalidad 90 días de los pacientes frágiles en comparación con los no frágiles era 3 veces más. Entonces, esto que poco lo detectamos, que poco lo tenemos en cuenta, ese abuelito de 70 años, flaquito, que camina lento, que necesita ayuda para muchas cosas, que es frágil, tiene mucho más riesgo de mortalidad en cualquier intervención en salud. La discapacidad también relacionada directamente, este estudio danés nos lo confirma. Vean ustedes el Bartel, que es la principal escala para valorar discapacidad. A menor Bartel, menor probabilidad de supervivencia, y ahí ven ustedes, esto es en años, que un paciente que tenga un Bartel de 0 a 25, casi que la mitad están muertos al año siguiente. Bartel de 25 es casi que el que está prostrado en cama. Entonces, ese paciente prostrado en cama, que obviamente es frágil, que muy probablemente tenga mucha carga de comorbilidad, pues es el paciente que yo no debería pensar en hacer intervenciones muy avanzadas, porque le estaríamos empeorando su calidad de vida y probablemente aumentando la mortalidad. Lo mismo los que tienen demencia. La escala DEPT es una escala que nos valora demencia, y acá también nos demuestra este estudio, estos son a 6 meses. Los pacientes que tienen la escala ADEPT más avanzada, el 25 a 30% a los 6 meses ya están fallecidos o ya fallecieron. Y este estudio nos combina la multimorbilidad con la dependencia funcional, y vean ustedes la gráfica verde también,
donde los pacientes que son muy dependientes funcionales y tienen muchas enfermedades, casi que a los 10 años solamente están vivos el 40%. Se han encontrado escalas para poder evaluar esos pacientes con multimorbilidad no oncológica y determinar qué posibilidad de supervivencia tienen. Las escalas Paliar y Profund son dos escalas españolas y nos valoran muchos valores, ¿cierto? Nos valoran la edad, nos valoran las características clínicas en cuanto a clase funcional, anorexia, úlceras por presión, si hay demencia, si está anémico, si está hipoalbuminémico, la funcionalidad que tiene el paciente, los ingresos hospitalarios, y esto nos da una serie de puntajes que nos da una posibilidad de supervivencia que ustedes la pueden ver ahí, a mayor escala Paliar y Profund, más probabilidad de mortalidad. Y cuando comparamos estas escalas de pronóstico de supervivencia en pacientes multimórbidos, vemos que el área bajo la curva es aceptable, más o menos de 0.7. Por encima de 0.6 el valor es aceptable. O sea, es decir, que esas escalas que pueden ser muy útiles en cuidado paliativo y en el caso de pacientes con COVID-19, nos podría decir si ese paciente va a fallecer pronto o no y poder nosotros tomar decisiones sobre si sí trasladarlo o no a una unidad de cuidado intensivo. Son escalas que podemos utilizar, pero hay una estrategia, digamos, más sencilla que se aplicó desde el 2002. La Organización Mundial de la Salud delegó a la Sociedad Española de Cuidado Paliativo, la SECPAL, la elaboración de un instrumento para detectar esos pacientes que requieren cuidado paliativo y se encontró esta estrategia NECPAL. NECPAL es de necesidades paliativas, NECPAL, y esta escala, que es de las más utilizadas en el mundo, utiliza varios aspectos. El primer aspecto es la pregunta sorpresa. Esta pregunta sorpresa nos la deberíamos hacer todos nosotros cuando vemos un paciente en urgencias o en consulta externa. Y es, ¿me sorprendería que ese paciente falleciese en el siguiente año? No, no me sorprendería que ese paciente falleciese en el siguiente año. Entonces ahí inmediatamente yo abro los ojos y digo, ojo, entonces si este paciente no me sorprendería que va a fallecer, probablemente es porque requiera un modelo de atención paliativa. ¿Y cómo confirmo que ese paciente requiere un modelo de atención paliativa después de esa pregunta sorpresa? Mirando esos otros aspectos, que el paciente demande cuidado paliativo o su familia, que el paciente esté desnutrido, que tenga dependencia funcional, que tenga muchas enfermedades, que utilice frecuentemente los sistemas de salud, que mantenga hospitalizado 3, 4 veces al año en un hospital. Pacientes que tienen enfermedad mental ya muy severa, también son pacientes que si la pregunta sorpresa me da que no me sorprendería que el paciente falleciese, probablemente ese paciente deba ser derivado a cuidado paliativo, o si no tengo cuidado paliativo, por lo menos nosotros pensar en un modelo de atención paliativa, donde ya voy a controlar los síntomas y no voy a controlar la enfermedad como tal. Esta escala de NECPAL ha sido validada con muchos estudios. Ahí ven ustedes la referencia, donde efectivamente los pacientes que son NECPAL positivos, la raya verde, tienen una supervivencia mucho menor que los pacientes que no cumplen criterios NECPAL. Y acá nos mencionan la sensibilidad y el valor predictivo negativo, es decir, que un paciente que tenga NECPAL negativo, poca probabilidad, con un 91% de fiabilidad, no va a requerir cuidado paliativo. O sea, es decir, tiene un valor predictivo negativo bien importante y por eso es tan útil para aplicarla todos los días con nuestros pacientes. Entonces, en el contexto de COVID-19 y estos pacientes que creamos que tienen intención paliativa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar 3 escenarios. El escenario de detección temprana, es decir, detectar ese paciente desde la consulta de urgencias o desde el triaje. Un escenario de detección tardía que puede pasar, ese paciente que se nos fueron las luces o le dimos un chance de intentar el manejo de cuidado intensivo y nos dimos cuenta que no funcionó y tenemos que mirar cómo reorientar ese esfuerzo terapéutico a una atención paliativa desde la unidad de cuidado intensivo, considerar la extubación en esos casos, o ese paciente que le hemos puesto medicamentos para cuidado paliativo y no ha mejorado, es decir, que necesita probablemente una sedación paliativa, o en el último escenario, que es cuando entra la parte bioética, es cuando hay agotamiento de recursos, que así el paciente no tenga una directriz paliativa, pero no hay suficientes ventiladores y vamos a tener que definir qué paciente voy a llevar o no a una unidad de cuidado intensivo, que esperamos no llegar a esa situación en nuestra región y en nuestro país. Tomando en cuenta, independientemente de estos 3 escenarios,
estos tres aspectos fundamentales: la voluntad anticipada, que el paciente quiera o no, controlar siempre los síntomas y hacer la intervención a la familia. No solamente pensemos en el paciente, pensemos en esa familia del paciente que está sufriendo y que está preocupada. Todo esto, detectar un paciente en triaje, si está en unidad de cuidado intensivo, revalorar y mirar si requiere extubación paliativa, aplica tanto para COVID-19 como a no COVID-19. Entonces, por eso, llevémonos ese mensaje muy importante en este momento, aplicarlo de COVID-19, pero esto aplica absolutamente en todos los casos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una consulta de urgencias, en una visita domiciliaria? Un paciente con COVID-19 que creemos que tiene criterios de cuidado paliativo. En los jóvenes vamos a aplicar los criterios NECPAL, es decir, la pregunta sorpresa, y después de la pregunta sorpresa ya mirar la funcionalidad, la multimorbilidad. Y en los ancianos también vamos a aplicar la escala NECPAL, pero si ese paciente no cumple criterios de escala NECPAL, debemos tener un valor diferencial, un análisis muy diferencial en los ancianos, por lo que les acababa de mencionar, de la fragilidad, de la multimorbilidad, de la discapacidad, porque en estos casos vamos a tener que hacer una valoración multidimensional evaluando esos factores, si tiene demencia, si tiene funcionalidad o no, si tiene comorbilidad, por el impacto que les demostré ahorita de la pérdida de la funcionalidad, de la comorbilidad y de la fragilidad en cuanto a aumento de la morbilidad, de la mortalidad, perdón. Esta escala, pongo ahí la referencia y los créditos al grupo Keralty, la red de gestión de transmisión de conocimiento. Este es un grupo liderado por la organización Sanitas, y esta escala o este cuadro, que me parece fundamental para que todos lo tengan en cuenta, me ha parecido muy bueno. Es un cuadro, le hago el reconocimiento a la doctora María Victoria, a la doctora Gabriela Sarmiento de Bogotá, de la Clínica Reina Sofía y la Clínica Sanitas, quienes empezaron pues a publicar esta propuesta de evaluación. ¿Qué nos dice? Paciente con COVID-19 nos llega al servicio de urgencias. Si es menor de 60 años, voy a aplicar los criterios NECPAL. Si el criterio NECPAL me dio negativo, pues debe ser valorado por medicina interna para mirar el manejo con COVID-19. Si tiene criterio NECPAL positivo, pues debe ir a cuidado paliativo y ellos definir si sí o no derivar a una unidad de cuidado intensivo, hasta dónde vamos a llegar con ese paciente. Lo mismo si el paciente menor de 60 años tiene un cáncer avanzado, tiene una enfermedad pues, no oncológica avanzada. En el anciano mayor de 60 años, ven ustedes ahí al otro lado, debemos ya evaluar dos instrumentos muy importantes. Evaluar la fragilidad por medio de esta escala Frail, ya se las voy a mostrar, que es muy sencilla de aplicar, y hacer una valoración geriátrica integral abreviada, donde, basado en esa valoración geriátrica integral y esa escala Frail, vamos a definir si el paciente tiene bajo puntaje, debe ir a cuidado intensivo independientemente de la edad, que eso es algo que también tenemos que sacarnos de la cabeza. No es la edad la que define que un paciente vaya o no a UCI, ese es un error muy grande que hicieron los italianos, sino la funcionalidad, la multimorbilidad, ¿cierto? Independientemente de la edad. Hay personas de 90 años supremamente funcionales, que no son frágiles, que no son comórbidas y que son los que sobreviven aún después de una ventilación mecánica. Sin embargo, si el paciente tiene una escala de fragilidad o de valoración geriátrica integral en punto intermedio, debe ser valorado inicialmente por geriatría, idealmente, un enfoque geriátrico, si no hay geriatría, mucho más amplio, y ahí poder discernir su traslado a unidad de cuidado intensivo, o si el paciente tiene escala de fragilidad y valoración geriátrica integral muy altos puntajes, probablemente deba ser valorada directamente por cuidado paliativo. Esta es la escala Frail. La escala Frail fue validada desde el 2012 por un grupo de nutricionistas, por la Sociedad Internacional de Nutrición, y vean lo que nos valora, lo que yo les decía. Si el paciente se siente cansado, si el paciente puede subir escaleras sin ayuda, si el paciente puede caminar más de una cuadra sin tener que parar, si el paciente es muy enfermo, si el paciente ha perdido peso. Esas simples preguntas las hacemos en 2-3 minutos y nos van a dar los siguientes puntajes, ahí los ven ustedes, 0, 1 a 2 o 3 a 5, y nos van a definir si es frágil o no. Entonces, el paciente probablemente que tenga más de 3 puntos es frágil, y ahí debemos parar nuestra valoración y pensar un poquito más antes de definir ese paciente una conducta muy avanzada o invasiva. Lo mismo la valoración geriátrica integral. Esta fue avalada en el 2014, una valoración geriátrica integral abreviada de 15 preguntas, pero esta propuesta que nos hace el grupo Keralty, la doctora María Victoria Meda y la doctora Gabriela Sarmiento en Bogotá, nos la abreviaron mucho más para que sea mucho más fácil de hacer en el triage o en el servicio de urgencias, donde nos valoran la funcionalidad, si el paciente
tiene alteración de las actividades básicas cotidianas, si el paciente tiene demencia o si el paciente tiene una patología en enfermedad terminal, y eso si tiene más de un punto, es decir, 2 o más puntos, pues también inmediatamente nos va a llevar a que tengamos que parar, pensar un poquito más antes de que el paciente sea derivado a una unidad de cuidado intensivo o a un manejo avanzado. Este flujograma nos repite lo mismo, ¿cierto? En el paciente anciano, si el paciente no tiene fragilidad y la valoración geriátrica integral nos dio sin puntos, ese paciente debe hacérsele todo lo que requiera, si el paciente lo autoriza, obviamente con voluntad anticipada. Si el paciente tiene una escala de fragilidad positiva menor de 3 puntos y tiene una valoración geriátrica integral de 1 punto, debe ser valorado inicialmente por geriatría o tener un enfoque geriátrico si no tenemos la disponibilidad del geriatra, y poder discernir ya con una valoración más despacio si el paciente debe ir o no. Y efectivamente el paciente que ya es frágil y que tiene una valoración geriátrica integral de 2 o más puntos debe ir inmediatamente pues a cuidado paliativo. Recordar que la voluntad anticipada... ¿El documento de voluntades anticipadas? Recordar que la voluntad anticipada está legislada en Colombia desde el año 2016 y tenemos 3 mecanismos para que los pacientes puedan dar sus voluntades con respecto a su final de vida, ¿cierto? Si el paciente puede ir a una notaría, el paciente puede grabar un video o el paciente puede firmar un documento sin necesidad de notario con la firma de 2 testigos y el médico. Entonces es muy importante promover en estos pacientes ancianos o muy enfermos que nos ahorren mucho trabajo y muchos dilemas éticos de toma de decisiones si el paciente previamente tiene una voluntad anticipada. Esto aplica también tanto para COVID-19 como no COVID-19. Como todo en medicina, hay unos casos borderline, ¿cierto? Donde usted dice, no estoy seguro si sí o si no, pues ese paciente debemos tener un principio bioético que es el derecho a intentar. Y el derecho a intentar, esto nos lo aplica muy bien esta revisión de CHES de 2014, que nos habla del triaje en pacientes en épocas de emergencias o en épocas de desastres. Y nos dice que ese paciente debe ser valorado inicialmente desde urgencias, desde un contexto paliativo, desde antes de ir a una unidad de cuidado intensivo, o en el caso borderline, que voy a aplicar ese principio bioético de derecho a intentar, voy a darle un chance de 24, 48, 72 horas en cuidado intensivo, y ya después de 2 o 3 días en cuidado intensivo, pues voy a revalorar el paciente. Si hay una buena evolución, perfecto, tomé una buena decisión, pero si no hay una buena evolución, pues también tomé una buena decisión porque intenté, pero ya puedo demostrarme a mí mismo y a la familia que lo intentamos y probablemente vamos a revalorar ya una reorientación del esfuerzo terapéutico, y aún después de estar en UCI, voy a aplicar el modelo de atención paliativo e intentar una destete de la ventilación mecánica o una extubación paliativa. Es decir, ese triaje debería hacerse aún en unidad de cuidado intensivo y nosotros establecer metas terapéuticas en ese paciente borderline. Vamos a intentar 2 o 3 días tratamiento pleno, y si no hay respuesta, pues ya vamos a llenarnos de motivos para tener el modelo de atención paliativo. No nos olvidemos que el paciente con COVID-19 tiene síntomas. Y no es solamente definir va para UCI, no va para UCI, siempre ese paciente lo debemos tratar. Siempre hay algo para hacer en el paciente paliativo. Nunca digamos no hay nada que hacer. Siempre va a haber algo para hacer en el paciente con cuidado paliativo, y esto nos lo demuestran esos diferentes documentos. Hay documentos europeos, documentos de la Asociación Colombiana de Cuidado Paliativo, donde nos demuestran cómo controlar esos síntomas de disnea, de delirium, de secreciones. Las guías NICE también. Hay una guía de cuidado paliativo publicada desde hace muchos años en Colombia, desde el 2016, está el documento español, están las guías de infeccio de la Asociación Colombiana de Infectología, donde hay un apartado de control de síntomas, y todas estas guías tienen algo en común, que se deben aplicar a todos los pacientes que tengan síntomas severos, no solamente el paciente en cuidado paliativo. Aún el paciente que tenga pronóstico, se le debe controlar los síntomas, que a veces nos olvidamos nosotros en el personal de salud de eso, ¿cierto? Nos ponemos a ponerle la cloroquina, la citromicina, el esteroide, el prono, pero nos olvidamos que ese paciente tiene disnea, tiene tos, tiene secreciones, y para eso hay muchas alternativas aparte del oxígeno en el caso de la disnea. Y pongo ahí la palabra inusual entre comillas porque son medicamentos que, si bien tienen una muy buena evidencia, poco utilizamos. Por ejemplo, morfina para control de disnea es un muy buen medicamento para controlar la disnea
cuando el paciente no responde al oxígeno. Así esté saturado 70%, yo le pongo morfina y el paciente le puedo controlar la sensación de disnea. La iosina para control de secreciones, recuerden por ese efecto anticolinérgico que tiene, seca las secreciones y nos sirve mucho para control de secreciones en pacientes con COVID-19 o sin COVID-19. Las benzodiazepinas nos ayudan muchísimo para el control de la disnea también. Y en el caso de COVID-19 que tengamos tratamiento con cloroquina, con acitromicina, que prolongan el QT y que no podamos utilizar haloperidol, quetiapina, la benzodiazepina es el medicamento de elección para tratar el delirium en los pacientes. Recordemos las medidas posturales. Al paciente lo podemos tener en prono, en la hospitalización general, acostado boca abajo para poder controlar los síntomas de disnea y también poder mejorar esa mecánica ventilatoria. Y recordemos siempre las medidas no farmacológicas, ¿cierto? La ventana abierta, hablarle continuamente para evitar el delirium, la orientación temporoespacial continua para evitar el delirium en los pacientes. Todas estas medidas de control de síntomas aplica a COVID-19 y no a COVID-19 y a los pacientes con o sin enfermedad terminal. Recuerde que paliativo viene de paliar. Paliar es mejorar, paliar los síntomas. Es decir, esas medidas paliativas no solamente aplican a la enfermedad terminal, sino también a todos los pacientes, que es lo que buscan finalmente, que le quitemos ese síntoma que le está afectando su calidad de vida. Eso es la detección temprana. Espero que tengan claro pues cómo vamos a mirar si ese paciente debe ir o no a una unidad de cuidado intensivo, pero hablemos de ese caso, de ese paciente que ya lo hospitalizamos, ya sea en UCI o en hospitalización, pero que no me ha respondido bien. Y que ya después de que no me respondió bien, yo estoy diciendo, ese paciente está sufriendo mucho, ese paciente probablemente seguir avanzando en tratamientos con acitromicina, con tocilizumab, con remdesivir, o seguir en una unidad de cuidado intensivo, estamos generándole distanasia, sufrimiento, encarnizamiento terapéutico. Entonces, ahí nuevamente entra el papel de cuidado paliativo para determinar que hay un síntoma refractario, que no mejora con opioides, que no mejora con un delirium, que no responde a las benzodiazepinas ni a los antipsicóticos, que sigue muy disneico y sufriendo mucho, pues vamos a considerar la sedación paliativa, o ese paciente que está en unidad de cuidado intensivo 2 o 3 días, intenté hacerle todo, pero está en falla multiorgánica, sabemos que no va a salir, pues probablemente vamos a considerar una extubación paliativa o un destete de todos estos parámetros de inotropía y de ventilación mecánica. Desde el punto de vista bioético, quiero que tengamos claro que no hay ningún problema con estos procedimientos de sedación paliativa o de extubación paliativa, porque vamos a cumplir perfectamente con estos principales principios bioéticos de atención en salud. Vamos a hacer algo benéfico para el paciente porque no lo vamos a quitarle algo que le está generando sufrimiento. Vamos a ser proporcionales porque estamos haciendo un tratamiento proporcional al pronóstico que tiene el paciente. Si el paciente tiene mal pronóstico, mal haríamos en hacerle medidas avanzadas o en continuar una ventilación mecánica. Estamos siendo justos con el sistema de salud, con los recursos, con dejarle ese ventilador mecánico a un paciente que sí tenga pronóstico. En todos estos casos, efectivamente, ojalá tengamos la voluntad anticipada del paciente, pero si no, pues tenemos que pedirle a la familia la autorización. En mi experiencia de varios años en cuidado paliativo, les puedo garantizar que en el 99% de los casos no hay problemas con la familia en avalar esa propuesta terapéutica. Y está el principio de segundo efecto, que es muy importante, ¿cierto? Lo que yo intento sedando a ese paciente o quitándole la ventilación mecánica es mejorar un síntoma o quitar algo que no es necesario y que lo estamos encarnizando y que le está generando mayor malestar o mayor sufrimiento. Esto, si por segundo efecto genera el fallecimiento, no tiene ningún problema bioético, porque el primer efecto era mejorar el síntoma. El objetivo no era matar al paciente, era mejorar el síntoma. Si en algunos casos, como segundo efecto, aparece el fallecimiento, pues no hay ningún problema ético porque no era nuestra principal objetivo. Y para los que de pronto tengamos esa confusión con la eutanasia, quiero decirles que la extubación paliativa o la sedación paliativa en el síntoma refractario tiene una intencionalidad, un proceso y un resultado muy diferente a la eutanasia. Recordemos que la eutanasia es algo activo. Estoy haciendo algo para que la finalidad sea matar al paciente. En el caso de la extubación paliativa o la sedación paliativa, mi intención no es matarlo, mi intención es tener mejor calidad de vida, evitar un sufrimiento. El proceso no va a ser matar al paciente, sino lograr el control de síntoma
y el resultado no es el fallecimiento, sino lograr el control del síntoma. Yo hago un ejemplo muy importante. Las dosis que utilizamos nosotros para sedar a un paciente o para extubar a un paciente de benzodiazepina o de morfina son las mismas dosis que utilizamos en una endoscopia o que utilizamos en un paciente en urgencias que viene con agitación psicomotora. 5 miligramos de midazolam, un poquito de 1 o 2 microgramos de propofol por kilogramo de peso, morfina dosis de 3 a 5 miligramos. Son dosis muy bajas que son las que se utilizan en una endoscopia en un paciente con agitación psicomotora y nosotros no, pues esos pacientes no se mueren. Todo paciente en endoscopia no se muere, todo paciente con agitación psicomotora que le ponemos 5 miligramos de midazolam no se muere, porque las dosis son para controlar el síntoma, son dosis de sedación. Y la guía, digamos, de Colombia para cuidado para eutanasia, perdón, nos habla de eutanasia dosis bolo de 120 miligramos de midazolam. Nosotros ponemos bolos de 5 o 10 miligramos de midazolam, muy inferiores. Y en 24 horas máximo utilizamos 30, 60 miligramos de midazolam. En eutanasia vea que son 120 miligramos. Es decir, las dosis son mucho menores, así que no nos preocupemos que no estamos generando eutanasia en estos casos. Y esto es algo también que tenemos que tener en la cabeza. Bioéticamente, no iniciar es igual a retirar. Es decir, obviamente es más fácil para nosotros decir no va a unidad de cuidado intensivo que después quitarle el ventilador mecánico. Pero decirle al paciente no va a unidad de cuidado intensivo porque le puede empeorar la calidad de vida, la mortalidad, porque está muy enfermito, porque está en etapa terminal, es igual que en una unidad de cuidado intensivo decir le voy a quitar el ventilador mecánico o la inotropía porque el pronóstico ya lo tengo claro que no va a ser el mejor y probablemente estoy generando ese encarnizamiento terapéutico y estoy generándole maleficencia a mi paciente. Ya entrando más en materia de la ética de pandemia, insisto, ojalá no lleguemos a este extremo. En España ayer estaba hablando con uno de los paliativistas del Hospital La Paz en Madrid y nos decía que a pesar de tantos casos que tuvieron en España, no hubo necesidad tampoco de llegar a este extremo, pero en el caso de un desastre o una pandemia que ya afecte tanto el sistema de salud que no haya disponibilidad de camas, tenemos que cambiar de una bioética personalista, que es la que aplicamos todos los días nosotros y más aún en cuidado paliativo, a una bioética común, donde ya está el concepto de justicia distributiva, ¿cierto? Donde yo voy a pensar es en el bien poblacional y no en el bien de esa persona en particular, y donde ya la finalidad no es esa persona, salvar a esa persona, sino salvar a la mayor cantidad de personas, y que esas personas que salven pues sean personas que tengan una sobrevivencia y que tengan una calidad de vida también posterior a la intervención para COVID-19. Entonces, si bien es el último escenario, tenemos que tener en cuenta que ahí tenemos que cambiar esa forma de pensar desde el punto de vista ético, donde tenemos que pensar es en que los pacientes que van a utilizar esos recursos de cuidado intensivo que son escasos son los pacientes que más se pueden salvar y los pacientes que así se salvan van a vivir bien y van a vivir mucho tiempo. ¿Qué es importante definirlo desde antes? Que tenemos, eso no es para definir qué paciente va a UCI o no cuando llegue el paciente. Desde ahorita tenemos que empezar a prepararnos en cada una de nuestras instituciones sobre unos criterios preestablecidos para cómo vamos a escoger ese paciente que debe beneficiarse de un ventilador o no, para que lo empiece a conocer la comunidad y empecemos a publicarlo y que sea de conocimiento común para evitar problemas jurídicos. Idealmente esa decisión, ya en el momento en que llegue ese paciente, de determinar cuál se beneficia o no de ventilación mecánica, sea diferente al equipo tratante, sea un grupo multidisciplinario, personal administrativo, abogado, especialista en cuidado paliativo, especialista en bioética. Importantísimo la equidad, es decir, yo sí voy a aplicar unos criterios que ya preestablecí, los tengo que aplicar a todos, puede ser el alcalde, el presidente, debemos ser equitativos a la hora de establecer esos criterios y de aplicarlos, deben ser reproducibles, es decir, que se puedan aplicar en cualquier momento. Recuerden el derecho a intentar, ¿cierto? Si ese paciente es borderline, intentemos 2 o 3 días a ver si nos responde al manejo. Y ojo, fundamental, el deber de no abandono. Si yo ese paciente determino que está con falla ventilatoria, no va a unidad de cuidado intensivo, no quiere decir que lo voy a dejar olvidado y muriéndose sufriendo. Ese paciente debe ser prioridad 2. ¿Qué quiere decir esto? Prioridad 1, el paciente inestable que va a unidad de cuidado intensivo, lo voy a intubar, lo voy a ventilar, y posteriormente prioridad 2, ese paciente que está en falla ventilatoria, que no requiere cuidado intensivo, pero donde voy a tener que controlar ese síntoma para que el paciente tenga una muerte digna y sin sufrimiento.
La Asociación de Cuidado Intensivo de Colombia establece bien este criterio de prioridad 2, establece que en el caso de que haya baja oferta de unidades, ese paciente será prioridad 2 y voy a tener en cuenta que factores como la edad, la funcionalidad, las enfermedades avanzadas que les acabo de mencionar para definir ya decisiones transparentes, abiertas, razonables, que incluyan al paciente y a su familia, es decir, una decisión pues desde el punto de vista del cuidado paliativo y de controlar el síntoma, es decir, recuerden el título de la presentación, el deber de siempre cuidar. A pesar de que ese paciente no lo vayamos a curar, siempre lo debemos cuidar y nunca debemos abandonarlo. Hay protocolos, ¿cierto? Digamos, la Unidad Colombiana de Cuidado Intensivo, la asociación, dice solamente si cumple esos criterios, uno de muchos criterios, pero habrá pacientes, 4, 5, 6 pacientes que yo voy a tener que decir a cuál sí, a cuál no, y muchos son muy similares. Entonces, ¿cómo voy a tomar esa decisión? Hay publicaciones desde hace muchos años. La Universidad de Pittsburgh lo contempla pues en una publicación de abril de este año, pero Annals of Internal Medicine desde el 2009 y también una publicación de Chest del año pasado contemplan un algoritmo en toma de decisiones, y lo que nos dice estos 3 estudios, que es muy similar, es que el paciente vamos a mirar el pronóstico sobre el puntaje SOFA, es decir, entre mayor SOFA más probabilidad de fallecimiento, eso nos va a dar unos puntos. El pronóstico en cuanto a largo plazo, es decir, si el paciente tiene muchas comorbilidades severas como falla cardíaca NIJA 4, poco oxígeno requiriente, demencia avanzada, enfermedad renal crónica en diálisis, ahí nos dan un puntaje y vamos a valorar esos 2 aspectos. O sea, tengo 3 pacientes muy similares, a cada uno le aplico esos 2 criterios, el SOFA, la comorbilidad, y el que me dé menos puntos es el que primero va a ir a unidad de cuidado intensivo. Si tengo un empate, voy a mirar esa consideración secundaria, que ahí es donde ya entra el aspecto de la edad. Pero vean que esto es muy diferente a decir de una a la edad mayor de 80 años. No, acá vamos a valorar primero términos de supervivencia a corto plazo con el SOFA o términos de supervivencia a largo plazo según la comorbilidad, y si hay solo un empate, pues ya voy a poder tomar una decisión más objetiva que voy a poder reproducir en la historia clínica con un puntaje y que está estandarizado en la literatura desde el 2009 con publicaciones de revista de alto impacto, qué paciente debe ir o no a una unidad de cuidado intensivo cuando los recursos son escasos. Colombia tiene también este documento publicado ya hace un poquito más de un mes, donde dice estos aspectos éticos en los servicios de salud, y dice que en el caso de que los recursos sean insuficientes, es nuestra responsabilidad tener un balance entre el cuidado centrado en el paciente frente a los deberes enfocados en lo público, ¿cierto? No olvidemos que la atención debe ser centrada en el paciente, pero en el caso de los recursos agotados debemos centrarnos en lo público sin desconocer la igualdad de las personas y priorizando la equidad en la distribución de recursos según los riesgos y beneficios. Por eso, aplicar esa tablita me devuelvo porque es muy interesante. El SOFA, del pronóstico a largo plazo, y finalmente si hay empate la edad, voy a poder determinar y cumplir ese balance que tanto nos menciona el Ministerio de Salud y que es muy importante. No nos olvidemos de la familia. Esta gráfica descorazonadora la vimos mucho, y es estos camiones llenos de tumbas, de ataúdes, de pacientes solos que no pudieron ver a sus familiares. Ojo, ¿cierto? Evitemos que esto suceda en nuestras instituciones de salud. Aboguemos para que sea por medios virtuales, sea que el paciente esté por lo menos acompañado por un familiar a 2 metros con los elementos de protección personal, que no lo va a poder tocar, pero por lo menos que un familiar esté ahí acompañando a ese paciente. Hay ritos que ya están estandarizados para el fallecimiento en estos casos. Ese familiar que está a 2 metros con elementos de protección personal puede tener una tablet, y al otro lado de la tablet estar toda la familia con velitas, reunidos y haciendo como todo ese rito espiritual del fallecimiento para evitar ese duelo patológico que puede generar que mi hijo, mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo pueda fallecer solo sin yo poder darle un último adiós. Exijamos el acompañamiento en los pacientes a final de vida con COVID-19, obviamente utilizando los elementos de protección personal a una distancia mayor de 2 o 3 metros, que es la distancia segura para evitar pues el contagio. En cuanto a cuidado paliativo,
Hay una publicación vieja, pero bien interesante, de la revista Journal of Pain Symptoms Management, y nos dice que si hay una pandemia o un desastre, cuidado paliativo debe tomar estos aspectos: que tenga los insumos suficientes. Insumos importantes en este caso: que tengamos benzodiazepinas, morfina, buenas cantidades para poder manejar nuestros pacientes, que tenga personas, es decir, un equipo con formación en este control de síntomas y en cuidado paliativo, que tengamos un espacio donde ubicar esos pacientes, idealmente pues un espacio diferente al paciente que tenga COVID al de no COVID, que tengamos sistemas de triaje, documentos o protocolos para poder manejar un sistema de triaje fundamental para definir qué paciente requiere o no cuidado paliativo, siempre tener la posibilidad de la sedación en esos pacientes en falla ventilatoria que no tienen unidad de cuidado intensivo o que no tienen criterio de ir a un ventilador mecánico por sus enfermedades, por su fragilidad, por su discapacidad. Tengamos en cuenta la separación en cuanto a la separación de los seres queridos. Entonces, ese paciente, tener esas alternativas virtuales o de acompañamiento. La comunicación con la familia es fundamental. Y esto último, ¿cierto? Que esos criterios sean equitativos para todos los pacientes. Entonces, para concluir, 50 minuticos, el cuidado paliativo es clave en toda intervención en salud, no solamente en COVID-19. Es una estrategia que mejora la calidad de vida, es una estrategia costo efectiva. Siempre aliviemos el sufrimiento, independientemente de que el paciente tenga o no pronóstico. Siempre evaluemos el impacto de la multimorbilidad, de la fragilidad, de la funcionalidad antes de tomar decisiones. Veamos que ese paciente, si es frágil, tiene muchas enfermedades, si tiene discapacidad, probablemente llevarlo a una cirugía, a una unidad de cuidado intensivo, le empeoremos su calidad de vida y le aumentemos hasta la mortalidad. Evitemos distanasia, encarnizamiento terapéutico y evitemos deteriorar la calidad de vida con estos procedimientos invasivos cuando no hay un potencial rehabilitatorio. Las UCIs son para los pacientes que tienen potencial de recuperarse, ¿cierto? Para ellos son la unidad de cuidado intensivo. Los principios bioéticos son fundamentales. Si nosotros no nos salimos de los principios de justicia, beneficencia, no maleficencia, proporcionalidad, no vamos a tener ningún problema con las intervenciones que realicemos en cuidado paliativo. Sedación paliativa y extubación paliativa no es eutanasia, yo creo que ya se los expliqué muy claramente. En COVID-19 y en cualquier patología, lo último que vamos a pensar es en esa atención bioética centrada en la comunidad. Siempre lo primero va a ser la atención centrada en el paciente, y cuando hay unos extremos pensaremos en lo otro que les acabo de mencionar de justicia distributiva, pero será lo último. Por ahora, en nuestro país y en nuestro contexto, sigamos haciendo las cosas bien como siempre las hemos hecho bien, y siempre tomemos en cuenta a la familia, el documento de voluntad anticipada en la toma de decisiones y en informarles muy bien qué es lo que pasa, cuál es el pronóstico, cuál es el potencial rehabilitatorio, y verán que no vamos a tener ninguna dificultad. Siempre nuestro deber es cuidar, ¿cierto? No curar no significa no cuidar. Si el paciente no tenemos posibilidad de curación, tenemos la responsabilidad de cuidarlo y de controlarle los síntomas. Por favor, no olvidemos este mensaje. No olvidemos tampoco este adagio de la medicina, ¿cierto? Pocas veces curamos, pero siempre debemos aliviar y consolar. A veces hacemos todos los esfuerzos por curar y nos olvidamos de aliviar y consolar. Lo que buscan los pacientes generalmente es que los aliviemos y que los consolemos. Bienvenidos a Manizales. Esta es la institución donde trabajo. Hace 5 años tiene un programa de cuidado paliativo que ha sido muy exitoso, ha ganado premios dados por la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, y es una institución acreditada de alta calidad, hospital universitario, y que tiene un programa de cuidado paliativo con 23 camas hospitalarias, así que bienvenidos. Listo, Joana. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Ahora vamos a ver si hay preguntas. En este momento ya vamos a empezar a aclarar las dudas que tengan. Pueden dejar su pregunta en la sección de comentarios. Varias personas lo felicitan, dicen que excelente charla. Muchas gracias, doctor. Excelente temática. Por acá también lo saludan, siguen felicitándolo, pero hasta el momento no hay dudas, no hay preguntas.
Perfecto. Sin embargo, esperaremos un momento a ver si de pronto alguna persona tiene alguna duda sobre la conferencia, le quedó alguna inquietud y quiere que se le resuelva en este momento. Hago hincapié a todos los que están presentes en la conferencia que no olvidemos que todos estos aspectos es para aplicarlos todos los días. Así no tengamos COVID-19, apliquemos estos criterios porque realmente muchos pacientes requieren ese modelo de atención paliativa. No es necesario el paliativista, es necesario que tengamos en la cabeza que ese paciente probablemente ya necesitemos es controlarle los síntomas, controlar el sufrimiento y no tanto seguir luchando con una enfermedad que ya está muy avanzada, tanto oncológica como no oncológica. Siempre va a estar la virtualidad, ¿cierto? Muchos hospitales no tienen cuidado paliativo, la mayoría, pero siempre va a estar a la disposición de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia o muchas personas que tenemos conocimiento de cuidado paliativo que vamos a estar prestos a estar colaborando ante esta contingencia del COVID-19 sobre cómo actuar en pacientes con COVID-19 y sobre todo pues con algunas dudas éticas o bioéticas. Siempre va a estar la disponibilidad también de los comités de ética. Muchos hospitales, si bien no tienen cuidado paliativo, deben tener un comité de ética y siempre debe estar esa opción del comité de ética para tomar decisiones que sean difíciles. Bueno, doctor, por acá Humberto de la Espriella pregunta, ¿cuál de las escalas tiene mayor especificidad y sensibilidad para valorar fragilidad? Bueno, digamos, hay muchas escalas, ¿cierto? La escala que proponemos por su fácil aplicación es la escala Frey, que es del 2012, pero tenemos el fenotipo de fragilidad de Linda Frey, que son de 5 puntos también, sino que, digamos, son más difíciles porque hay que valorar la velocidad de la marcha, que sea una velocidad menor a 1 metro por segundo, hay que mirar la fuerza de la prensión con un aparato que es un dinamómetro. Entonces, si bien esa escala puede tener una mayor sensibilidad y especificidad para fragilidad, requerimos ya de un tiempo mayor de hacer un cálculo de la velocidad de la marcha, de mirar la fuerza de prensión. Entonces, seguimos recomendando la escala Frail. Tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 80%, según el estudio inicial de 2012. Es una escala muy buena, pero hay muchas escalas en la literatura, sino que requieren ya de unos instrumentos y de una valoración más prolongada. Silvia Allende pregunta, ¿qué principios bioéticos priman a pacientes al final de la vida con COVID-19? La pregunta es muy importante. Los principios bioéticos fundamentales son beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Hay unos principios, dentro de esos 4 principios bioéticos hay como unas generaciones, ¿cierto? Unos más importantes que otros. Y está la justicia y la no maleficencia como los de primera línea. O sea, siempre vamos a pensar en la justicia, en la no maleficencia y posteriormente vamos a pensar en la beneficencia y en la autonomía. Pero digamos, al final de la vida, a pesar de esos principios bioéticos, en el caso de la sedación paliativa o la extubación paliativa, el principio bioético de proporcionalidad con los recursos, es decir, lo que estoy haciendo sea proporcional con lo que tiene el paciente y con el pronóstico de recuperación, pero el principio de segundo efecto es fundamental para estos casos de sedación paliativa y de extubación paliativa o extubación terminal. Salud en Vivo dice, ¿qué hacer desde geriatría para que no consideren a los pacientes de edad como personas que ya no tienen posibilidad de vivir? Así es, tenemos que sacarnos de la cabeza esa gerontofobia, ¿cierto? De que los viejitos no tienen derechos, al contrario, creo que desde el punto de vista cultural y de muchos aspectos son personas que debemos apreciar mucho, pero más de la edad es mirar la funcionalidad. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que tener en la cabeza. Hay personas de años, donde el viejito de 80 años, que es funcional, debería tener prelación en muchos aspectos. Yo creo que ahí lo fundamental es la cultura desde niño de valorar al anciano
y también desde el punto de vista nuestro, irnos preparando cada vez para una mejor vejez, porque tenemos ese concepto de la vejez, del viejito en bastón, que le ayudan a todo, pero si nosotros tenemos unos buenos hábitos saludables de vida, dieta saludable, ejercicio, lectura, ir al médico, cuidados de salud, vamos a garantizar una vejez muy funcional y vamos a garantizar una sobrevida de 80, 90 años manejando con muchas cosas que vemos todavía pacientes de 80, 85 años que manejan su dinero, salen solos a su casa y tienen un envejecimiento exitoso. Marta García pregunta, ¿cuál es el escenario actual para los pacientes con cáncer en tratamiento paliativo y COVID-19? Digamos, hay unos escenarios en paciente oncológico, hay unas directrices muy claras en cuanto a unos aspectos de urgencia para definir inicio de manejo oncoespecífico o no. En el paciente paliativo se comporta tal cual, ¿cierto? Es el paciente que ya yo tengo una intención paliativa, probablemente la quimioterapia no le vaya a mejorar mucho su pronóstico y donde esa directriz de definir manejo de unidad de cuidado intensivo no debe valorar exactamente los mismos aspectos, ¿cierto? La funcionalidad, el estado nutricional, la edad, la enfermedad oncológica, el estadio de la enfermedad oncológica para poder determinar qué conductas voy a tomar. Ahí es importante con esa pregunta hacer hincapié de los pacientes que están en manejo domiciliario. Siempre intentemos que ese paciente que esté en su casa tenga su manejo en casa, porque es el mejor sitio donde pueden morir los pacientes con cáncer o sin cáncer, en su domicilio. Jonathan Moncada dice, muchas gracias, doctor. Una duda, COVID y VIH en el enfoque paliativo, muchos artículos dicen incluso que es un criterio de exclusión para manejo en unidad. Sí. No hay unos estudios grandes que incluyan el VIH llamativamente, ¿cierto? Dentro de los factores de riesgo clínicos de la enfermedad en cuanto a enfermedad cardiovascular, cáncer, hipotiroidismo, no está el VIH y es porque pocos pacientes con VIH están incluidos como para definir si tienen un factor o no de mal pronóstico. Todos los pacientes no. Efectivamente, los pacientes con VIH mayor de 200 CD4, controlados con carga viral cero, esos pacientes se les debería hacer de todo, ¿cierto? No debería ser un criterio de exclusión tajante. Hay criterios de terminalidad en VIH, es el paciente ya que está totalmente inmunosuprimido, menos de 50 CD4, que tiene una dependencia funcional, que tiene muchas enfermedades oportunistas, que tienen ya encefalopatía, nefropatía asociadas directamente por el virus de VIH, que ese probablemente debemos tener las mismas directrices de un paciente con enfermedad no oncológica. Pero si es un paciente con VIH funcional, controlado en cuanto a CD4, en cuanto a carga viral, y así tenga descontrolado los CD4, carga viral, pero el paciente todavía está funcional y tiene pronóstico de recuperación, debería tratarse sin tomar en cuenta su comorbilidad del VIH. Alejandro Ortega pregunta, ¿en quién recae la responsabilidad de toma de decisiones en el caso de llegar a un agotamiento de recursos en instituciones que no disponen de servicio de bioética ni de cuidados paliativos? Por eso esa pregunta es muy interesante, porque por eso cuando les mencionaba el aspecto de bioética, es tener criterios preestablecidos, idealmente criterios institucionales, porque lo que tenemos que evitar es ese temor del doctor Alejandro, que esa decisión recaiga en el médico, que sería el responsable en ese caso. Si nosotros tenemos criterios preestablecidos en las instituciones, donde hay participación de enfermería, del coordinador médico, del gerente del hospital, del abogado del hospital, y están publicados, codificados como un protocolo, probablemente hay la responsabilidad ya sea de toda la comunidad y de la institución y no necesariamente del médico. Pero si nosotros tenemos esas directrices que les acabo de mencionar, el documento del Ministerio de Salud, nos buscamos los documentos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos o el Ministerio de Salud de España con respecto a eso, probablemente en cualquier primer nivel en el pueblo más avanzado o más recóndito, perdón, del Amazonas, podemos hacer unos criterios preestablecidos, un protocolo, un documento firmado por 3, 4 personas y que ese sea un documento institucional y ahí ya la responsabilidad sería de la institución y no tanto del médico. Eso sí, por favor, que esos criterios pues sean unos criterios estudiados, que sean criterios que no sean antijurídicos y obviamente avalados por la Lex Artis que les acabo de mencionar. Gustavo Ahumada pregunta, en caso de decidir a quién lleva
a ventilación mecánica. En caso de que no haya ventiladores disponibles, ¿primaría la edad o la importancia de esa persona en la sociedad? Y ese es un factor importante. Les mencioné inicialmente lo que vamos a mencionar cuando no tenemos ventiladores, es el pronóstico a corto plazo en escala SOFA y el pronóstico a largo plazo según las comorbilidades. Si hay empate, aplicaría la edad. Hay un valor instrumental. La Universidad de Pittsburgh, que es uno de los documentos que les mencioné en la presentación, mencionaban que en caso de desastres, el valor instrumental estarían en las personas fundamentales para atender el desastre. Entonces, digamos, ese valor instrumental, según las recomendaciones de la Universidad de Pittsburgh, sería personal de salud y personal de seguridad. Serían los que tendrían una prelación por encima de los parámetros de edad. Serían los únicos, porque ya entrar parte de inteligencia, de conocimientos, de estudios o de raza, de etnia, pues sería algo de discriminación. Wilder Ortiz dice, buenas noches, otras opciones entre los opioides para paliar, algunas recomendaciones. Depende del síntoma, ¿cierto? Si es disnea, hay medidas, ¿cierto? Obviamente, aparte del oxígeno, tener una ventana abierta, la benzodiazepina para el manejo de la disnea es una muy buena opción porque al ser ansiolítico, entonces genera que el paciente no sienta la ansiedad de la disnea y también baja el umbral respiratorio en el sistema nervioso central. Entonces, las benzodiazepinas en el caso de la disnea son una buena opción, además de los opioides. Para el dolor hay muchas alternativas, ¿cierto? Tenemos igual la dipirona, tenemos el acetaminofén intravenoso. Sin embargo, en cuidado paliativo para el dolor, sobre todo en cuidado paliativo no oncológico, los opioides son fundamentales. El manejo de la tos, la de hidrocodeína es una muy buena estrategia, es un muy buen medicamento. Los antihistamínicos para el manejo de la tos también son una muy buena opción. Yolima Ruiz dice, en pacientes hospitalizados con COVID, ¿qué hacer para el acompañamiento del familiar o acudiente que por la edad o estado requieren acompañamiento? ¿Lo debemos permitir? ¿Y cómo manejar la humanización? Así es, yo creo que es una postura personal. Desde el manejo en cuidado paliativo debemos hacer lo posible que el paciente esté acompañado. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Los elementos de protección personal, ¿cierto? Si tenemos suficientes elementos de protección personal, mascarilla quirúrgica, bata, careta, pues le damos al familiar ese elemento de protección personal y podrá estar con el paciente por lo menos a 2 metros, que no lo toque, eso es fundamental, y poder que esté acompañado. Si no, la virtualidad, ¿cierto? Tener una tablet, tener el smartphone para que le podamos mostrar al paciente, a la familia, pueda interactuar con la familia. En el hospital donde trabajo tenemos unos instrumentos ahí bien interesantes. Por ejemplo, si el paciente requiere acompañante permanente, no porque esté en final de vida, sino porque, digamos, es un viejito con delirium que tiene alto riesgo de caídas, hacemos que el acompañante primero nos dé un consentimiento informado, donde asume los riesgos. Segundo, le damos los elementos de protección personal. Y tercero, exigimos que sean menores de 60 años y que no tengan comorbilidades de alto riesgo para complicación por COVID-19, es decir, que sean menores de 60 años, sanos, que llenen un consentimiento informado. Le damos el elemento de protección personal, que no toque al paciente, que esté por lo menos a 2 metros de distancia. Y en los casos en que no sea posible, porque tenemos casos, pues tenemos la disponibilidad de una tablet o tenemos un computador portátil que lo ponemos ahí al frente de la cama del paciente. Ese computador tiene acceso a WhatsApp y desde ese computador pues la familia puede comunicarse vía videollamada para poder estar viendo a su ser querido. Agradecemos de forma especial al doctor Cristian Giraldo y a todas las personas que se conectaron a esta conferencia. Súper importante cada una de las recomendaciones que el doctor Cristian nos da, a tomarlas en cuenta y por supuesto nos deja una gran enseñanza y es en tiempo de cuarentena la familia es muy importante. Les queremos recordar a todos a las personas que están conectadas y a las personas que vean después esta transmisión, ya sea en nuestra página de Facebook o en el canal de YouTube, que todas las noches, todos los días habrá una transmisión. Mañana será a las 9 de la mañana, estaremos conectados por este mismo canal, por este mismo medio digital. Entonces los esperamos.
Muchas gracias al doctor Cristian y a todas las personas que se conectaron. Les deseamos una feliz noche y que descansen. Feliz noche, hasta luego.